20 de febrero del 2024, 1 de la tarde en punto. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero. Así suena el mediodía. Bueno, pues mi pésame a los familiares de Carlos Ursúa. Lamento mucho su muerte en lo que parece ser un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado. Ayer estuve en la marcha, muy contento, muy optimista, estaba contento con el rumbo que estaba tomando la campaña, en fin. Yo con Movimiento Ciudadano me sé y me reprendo como una mujer congruente. No es la primera vez que estoy aquí, no es la primera vez que defendemos causas y por eso me sé congruente cuando ustedes me abren las puertas de su casa. Y me cerraron las puertas, me corrieron por haber dicho lo que son. El PAN, el PRI y el PRD son amigos que se cuidan entre ellos. Señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Se le invitaría a que lo hiciera. Sí, que lo analizaría en esta posibilidad. Que lo analice y que ojalá, ¿verdad? Y no falte el pan en la mesa de todos para que no sea por falta de trabajo que se vayan con los narcos. Sería un error gravísimo. Pues imagínate cómo vas a pactar con la delincuencia organizada. Y no nomás uno, porque tienes que pactar con miles, ¿no? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Bueno, pues mi pésame a los familiares de Carlos Ursúa. Nos sorprendió ayer en la tarde la confirmación del fallecimiento de quien fuera el primer secretario de Hacienda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como presidente. Ursúa fue el secretario de Administración y Finanzas de la jefatura de gobierno del Distrito Federal de entonces, cuando López Obrador fue jefe de gobierno. Y pues bueno, ayer la noticia cayó como balde de agua fría. Desde la mañana extendimos nuestro más sentido pésame. Murió ayer el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, a los 68 años. Se confirmó su muerte a través de un comunicado por parte de su familia. En octubre, él se había unido al equipo de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez. Según las primeras versiones, Ursúa habría sufrido un accidente al interior de su casa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital emitió una tarjeta informativa en la que, sin dar el nombre de la persona, pero que interpretamos se refiere al caso de la muerte de Ursúa, se informó que un hombre de 68 años fue encontrado sin vida en las escaleras de su casa en la colonia San Jerónimo Lídice, en la Magdalena Contreras. La Fiscalía General de la capital no va a investigar la muerte de Ursúa. Su médico declaró muerte natural, se debió a un infarto fulminante. No cayó de una gran distancia, sino prácticamente bajando las escaleras, según confirmó su esposa Laura a Xóchitl Gálvez. Está con nosotros Gerardo Esquivel. Gerardo es economista. Gerardo, tú conociste muy bien a Carlos Ursúa. Gracias por tomarme la comunicación, Gerardo. Sí, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Un saludo a todo tu auditorio. Pues sí, en efecto, yo conocí a Carlos desde hace 35 años, que fue mi profesor en el Colegio de México. Él, como se sabe, tiene una gran trayectoria como académico, como investigador, como docente, y ahí coincidimos desde entonces y ahí logré apreciar sus dotes como persona, como economista y como un gran formador de profesionales en general y de economistas en particular. Carlos siempre fue muy generoso con su tiempo, con su dedicación, con su apoyo a todos los jóvenes que se le acercábamos. Y fue una extraordinaria persona. Creo que es una lamentable pérdida para el país y para la profesión de economista. Hace años, en una charla que tuve contigo, que además las charlas contigo son como cátedras, me contabas lo que Ursúa hizo en el entonces gobierno del Distrito Federal y cómo la decisión de, digamos, digitalizar de alguna manera, de centralizar los cobros, más bien centralizar los cobros de los impuestos, por ejemplo, había sido un esfuerzo que Ursúa había comenzado con López Obrador y que además se fue contagiando en otras administraciones, en otras partes de la República Mexicana, entre otras cosas, por supuesto, pero tengo muy presente ese ejemplo que me dabas, Gerardo.
Sí, como bien dices, Ursúa era una persona que además de ser, digamos, era muy bueno en las cosas teóricas y de la economía y de la estadística y la econometría en general, era además muy bueno en las cosas prácticas. Él era yo diría, un gran diseñador de políticas públicas y tenía una visión, pues, en parte supongo que también por su propia formación previa más en el área científica, de abordaje a los temas de política pública, y él en efecto fue el artífice de las modificaciones en la forma de recaudar en la Ciudad de México. A él se le debe, y yo creo que el entonces jefe de gobierno, López Obrador, puede reconocer que la persona que más le ayudó en el cargo en ese momento, en la jefatura de gobierno, fue Carlos Ursúa, porque gracias a sus reformas que él implementó, pudo obtener una gran cantidad de recursos fiscales adicionales, porque había una gran fuga de recursos. Si se recordará, previo a 2000 se pagaba en las agencias del gobierno, en las oficinas del gobierno, y había una enorme fuga de recursos por ahí, y Carlos junto con otras personas diseñaron un mecanismo que es lo como ahora pagamos, que es en los bancos, con líneas de captura, y eso que fue en su momento pues bastante revolucionario, le dio una gran cantidad de ingresos a la Ciudad de México y le permitió pues hacer todas las obras que pudo hacer el jefe de gobierno entonces, e implementar los programas sociales que empezó a implementar desde entonces, como la pensión de adultos mayores, por ejemplo. Fue el primer secretario de Hacienda de la administración del presidente ya Andrés Manuel López Obrador. Gerardo, recuérdanos por qué el rompimiento con el presidente López Obrador. Bueno, Carlos renunció, entregó una carta pues muy fuerte, donde señalaba diferencias con la forma de gestionar áreas importantes de Hacienda, por ejemplo. Se quejaba de que había gente que no era experta en los temas financieros y económicos, y señaló cosas de conflicto de interés. Tenía alguna disputa con otros miembros cercanos al presidente, pero la verdad es que, digamos, los que lo conocemos sabemos que la ruptura inició en realidad cuando el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, que él trabajó muchos meses, y que al final el presidente optó por preferir entregar un documento más bien de carácter político. Y eso fue un golpe, creo que para él muy fuerte, y creo que ahí inició un poco su desencanto con esta administración, y ya luego quizá otras cosas se fueron sumando. También recordemos que ocurrió en medio de una disputa, una crítica que él hizo también al manejo que se tenía respecto a unos gasoductos, una cancelación de una concesión que se renegoció posteriormente en condiciones no tan favorables, y que él justamente criticó en su momento, ¿no? Son las cosas que él hacía, que él pues levantaba la voz cuando consideraba necesario, y creo que eso es también una característica personal que vale la pena recordar de él. Siempre fue muy congruente, con una gran honestidad intelectual, siempre diciendo lo que pensaba, y si no estaba en desacuerdo lo hacía manifiesto, ¿no? ¿Y qué impresión te dejó el Ursúa en la oposición? Decía recientemente se unió al equipo de Xóchitl Gálvez, digo, informalmente, pues. Y mira, pues yo lo respeto, y como decía antes, uno podía estar o no de acuerdo con él, pero creo que todo lo que decía él lo decía genuinamente y honestamente lo creía, sus convicciones. Yo difería en algunas interpretaciones que él hacía, pero yo creo que lo hacía siempre con la mejor intención. Yo creo que la mejor intención siempre, desde que él estaba como profesor, era muy crítico de la conducción económica del país, y siempre señalaba lo que él consideraba eran errores, ¿no? Y yo creo, y siempre su gran preocupación era pues el mejorar el desarrollo económico del país, el bienestar, el tema de la desigualdad le preocupaba también bastante. Él fue quizá el primero que estudió empíricamente el impacto negativo de la falta de competencia en ciertos mercados sobre los ingresos y el poder de compra de las personas más pobres. En fin, siempre fue muy crítico de muchas cosas, siempre era su forma de conducirse, y creo que pues era un poco el reflejo de su mente analítica, de su capacidad de análisis. Y insisto, podría no estar de acuerdo o no con él en algunas cosas, pero estoy convencido de una cosa, es que siempre lo dijo de manera genuina, sin ninguna consideración política, sino más bien pues porque era lo que él creía, ¿no? Y yo pues en ese sentido creo que es muy respetable sus posiciones, y en muchas cosas coincidía con él, en otras no, pero insisto, siempre se caracterizó por su
por su seriedad, por su rigor y por su honestidad intelectual. Gerardo, te agradezco muchísimo este comentario. Te mando un abrazo por lo que te Muchas toca. gracias, Nacho. Un saludo nuevamente a ti y a todo tu equipo. Gracias, Gerardo Esquivel, economista. Hoy Xóchitl Gálvez, que se registró como aspirante presidencial ante el INE, habló, hizo oficial, decíamos, ante el Instituto Nacional Electoral su postulación como candidata a la presidencia. Llegó en bicicleta a la sede nacional del instituto para firmar su solicitud como aspirante y en su discurso pidió un minuto de silencio en memoria de Ursúa, quien formaba parte de su equipo de trabajo y que, según dijo, había estado acompañándola en los últimos momentos. Se refirió incluso a la participación de Ursúa en la marcha del domingo. Era un servidor público con una auténtica vocación por dar lo mejor de sí mismo a su país y a su gente. Su capacidad técnica lo llevó merecidamente a la Secretaría de Hacienda, pero su honestidad y apego a sus principios lo llevó a dejar el cargo. Ahí escuchábamos al principio al presidente Andrés Manuel López Obrador dándole el pésame a sus familiares, pero les quiero presentar este otro momento del presidente López Obrador también en la mañanera, lanzándose contra quienes especularon sobre la muerte de Ursúa. De que me deben de investigar por el accidente en que lamentablemente perdió la vida Carlos Ursúa, díganme ustedes si no son perversos, viles, sopilotes, buitres. Lo que dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo olvidar esa carta a la que hacía referencia Gerardo Esquivel? Se publicó el 9 de julio del 2019 cuando el propio Ursúa, Carlos Manuel Ursúa Macías, la hizo pública después de la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él asume el cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público y antes de cumplir 8 meses frente a la Secretaría renunció con el argumento de que había decisiones políticas públicas que se tomarán sin sustento y que no había funcionarios con conocimiento de Hacienda Pública. Ya nos dio más contexto Gerardo Esquivel en esta conversación que tuve con él. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, dice esta carta que dio a conocer el 9 de julio. Estimado presidente, no sin antes manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a México durante este primer año de su administración, me permito comunicarle que he decidido renunciar. Discrepancias en materia económica hubo muchas, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta puede tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a México. Se hablaba de Romo, que en ese entonces era muy cercano a la oficina presidencial. Se hablaba de Julio Scherer, también abogado, en este caso de la presidencia de la República al inicio de la administración, con quien particularmente habría tenido encontronazos, entre otros, ¿no? Por la manera en que el gobierno llevaba la política pública. Así que, bueno, esto es lo que se da a conocer sobre la muerte de Carlos Ursúa a esta hora del mediodía. Es la 1 de la tarde con 14 minutos sobre lo que decíamos al principio de Esto No Es un Noticiero y que tiene que ver con las negociaciones que se han dado en el estado de Guerrero entre miembros del clero, de la jerarquía católica en ese estado, con líderes de organizaciones criminales para pactar una paz. Bueno, hoy sabemos que hay 17 muertos en un enfrentamiento precisamente en ese estado. Fue un enfrentamiento a balazos entre presuntos miembros de los Tlacos, uno de los grupos que en teoría habrían firmado un pacto con los ardillos para que no hubiera extorsiones, ni asaltos, ni crímenes contra los comerciantes de tortillas, de pollo o transportistas, pero bueno, este enfrentamiento se da entre este grupo criminal y la familia michoacana, según las versiones preliminares. Dejó un saldo de 17 muertos en el municipio de San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero. 1:15.
Esto no es un noticiero. Y aquí en Radio Chilango hemos estado dándole seguimiento al asunto de los enjambres de microsismos, ¿no? Estos enjambres que pues, nos han sacudido en las últimas semanas y meses, particularmente en la Magdalena Contreras, en Álvaro Obregón, en estas alcaldías donde ya, según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, hay afectaciones que se están comenzando a cuantificar, hay contactos por parte del gobierno central con las familias que viven en estos inmuebles, particularmente cerca de esta grieta de por ahí de 1 kilómetro, una grieta que ya es famosa, ¿no? Es la grieta Plateros-Mixcoac. Es una grieta que se debe a la acumulación de tensión en la región, según algunos científicos que están siendo investigados, estos detalles de la grieta, por científicos de la UNAM, del Poli, con quienes hemos hablado en estas semanas, quienes nos han compartido sus hallazgos y sus impresiones sobre esta grieta. Miriam Urzúa es la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México y está con nosotros. Secretaria, gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo está? No, muchísimas gracias a ustedes por el interés que están mostrando, te digo, sobre un tema tan relevante como el tema de los microsismos en esta zona. Sí, oiga, secretaria, preguntarle, ya comenzó una especie de censo, tengo entendido, entre los inmuebles que tienen afectaciones serias y otras parciales, ¿no? A ver, mira, el tema de los microsismos es un tema que ya lleva varios años, te digo, dándose en determinadas temporadas, ¿sí? Hace 3, 4 años también tuvimos un enjambre en la misma zona y esta otra, te digo, se empieza a provocar en diciembre del año pasado y ahora en estos días. Nosotros recibimos en ese entonces, perdóname. No se preocupe. Recibimos varias solicitudes de verificación de viviendas. Pero, o sea, digamos, los vecinos les llamaban y les decían, oigan, vengan a ver mi casa porque después de este microsismo hay una mega grieta en la cocina, en el comedor, en la sala. Bueno, igual, te digo, hicimos una peinada completa de la zona. Se revisaron muchas viviendas y unidades que están en esa zona. Y finalmente, te digo, también pedimos el apoyo al Instituto de Seguridad de las Construcciones, de manera de que nos dijera estas viviendas realmente consideraban ellos que estaban en alto riesgo, cuántos en riesgo medio. En síntesis, en este momento tenemos 6 viviendas que tienen riesgo alto, 6. A las cuales te digo a las cuales hay que intervenir y se va a hacer reforzamiento mayor en todas ellas. Y tenemos 10 viviendas que están en riesgo medio, ¿sí? Que si bien es cierto, no tienen un problema estructural grave ni medio grave, pero sí es necesario la rehabilitación y es necesario, te digo, reforzar algunas partes de la clínica. Bueno, esto es importante entonces, secretaria. Si le parece bien, hacemos un alto por acá. Son 16 inmuebles, 6 con riesgos altos y 10 con riesgo medio. Cuando ustedes dicen riesgo alto, ¿de qué estamos hablando físicamente, secretaria? Estamos hablando de grietas estructurales. Grietas estructurales que tienen que ver con losas y tienen que ver con traves y tienen que ver con columnas. ¿En dónde están estas 6 viviendas, secretaria? Están justamente en esta zona de Mixcoac, donde hay una plazoleta, hay una calle hacia adentro que se llama Los Echaves, hay otras en Donatello, hay otras en Revolución. Es decir, en distintas partes, no son todas en el mismo lugar, sino que en distintas partes. En distintas partes. ¿Estas familias están dentro de esas viviendas ahora mientras usted y yo hablamos? A ver, algunas sí, otras simplemente evacuaron. Nosotros sugerimos que hubiera una evacuación en algunas de ellas mientras se hacían las revisiones. Y ahora que ya tenemos, te digo, todos los antecedentes del Instituto de Ingeniería, las recomendaciones que se deben hacer, y seguimos el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Es que ya tuvimos una reunión el día de ayer con los vecinos, que prácticamente 45 vecinos estuvieron con nosotros, entre 40 y 45 vecinos,
Tuvimos una conversación larga en donde se les hizo una explicación primero, te digo, de qué eran los microsismos, por qué estaban afectando esa zona. Que me imagino que ya lo tenían claro, ¿no? No creas, ¿no? No creas que tanto. Yo creo que es importante, te digo, ya dejarnos de las noticias falsas y dar exactamente lo que está pasando. Bueno, no, yo me refería, digo, no en todas las estaciones de radio o medios de comunicación hay noticias falsas, me refiero a que a lo mejor ellos se enteraron. No, noticias falsas en el sentido de que todos los vecinos dicen cosas distintas. ¿Me entiendes? Ok, ya le entendí. Esto nos permite realmente que haya confusiones, exacto, ¿no? Y haya temor. Y que se homologue pues la información para todos la misma. Ya, ahora sí ya le entendí. Entonces, algunas de estas 6 familias están ahí y otras no. Otras decidieron salir. ¿Ustedes tienen un plan de apoyo, digamos, para ella, secretaria? ¿Y en qué consiste? Ahora, eso fue justamente con lo que seguimos. Seguimos diciéndole, a ver, el gobierno de la ciudad tiene un interés enorme, te digo, en que esto se solucione. ¿Y qué significa esto? Que estamos haciendo un estudio primero con el Instituto de Geología de la UNAM, que ya lo iniciamos en noviembre del año pasado. O sea, es un estudio que está en marcha y que queremos saber, te digo, una serie de información que nos permita saber cuáles son las implicaciones de los microsismos en la zona del poniente de la ciudad, que es donde están pasando este tipo de microsismos. Segundo, ya tenemos conversaciones y ya prácticamente estamos viendo, te digo, la firma del contrato. Entendido. Para hacer un estudio con el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Todo esto ya me quedó claro. Me preocupa nada más si ellos siguen viviendo allá o tienen un plan para estar en un techo seguro. Esto era importante que ellos lo supieran porque no es que no se ha hecho nada, o sea, estamos no solamente preocupados, sino que haciendo cosas concretas. Y tercero, vamos a hacer una serie de mesas que empiezan justamente este viernes, primero con SACMEC, para ver todo el tema del agua, que también es un problema en esta zona y que los vecinos quieren que se revise porque ellos piensan que a raíz del microsismo pues, se abrieron algunas otras fugas. Y segundo, vamos a tener una mesa con el INVI y con la Comisión de Reconstrucción para hacerles una propuesta de cómo se puede solucionar este problema. Se les va a dar un préstamo por parte del INVI muy blando, ¿ya? Y se les va a dar la asistencia técnica necesaria para hacer el reforzamiento lo antes posible. Entonces digamos, están en pláticas y en estas mesas para ver quiénes tomarían el crédito y en qué casos entraría, digamos, una reestructura para mantener los inmuebles en pie y pues solo reforzados, ¿no? Eso está ahorita en proceso, no es que estén a salvo, digamos, las familias, sino que cada quien buscó o quedarse en esas casas o por sus propios medios en lo que resulta algo de las mesas. ¿Esto es correcto? Así es. Así es. ¿Lo mismo con las otras 10 viviendas en riesgo medio? ¿O? Sí, vamos a actuar con todas en conjunto. Con las 16, Algunas van a tener más reparación y más reforzamiento, otras menos reforzamiento. Entendido, dependiendo secretaria. de lo que hay que hacer. Entendido, entonces, es importante decirte que los vecinos están en una muy buena actitud en este sentido y nosotros hicimos todo nuestro esfuerzo para darles toda la información que fuera necesaria, ¿ya? Y queremos seguir trabajando conjuntamente con ellos para que esto lo resolvamos pronto. Ya está. Secretaria, le agradezco como siempre su disposición para hablar con nosotros. No. A ustedes también. Gracias. Muy buenas tardes. Es Miriam Mursúa, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, sobre esta mega grieta chilanga, 1:24. Estás escuchando
Estás escuchando Esto no es un noticiero con Nacho Lozano. Regresamos. Teníamos muchas ganas desde hace mucho tiempo de tener esta conversación que vamos a tener ahora con Lorenzo Córdoba. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él fue consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Nacho, qué gusto de saludarte finalmente. Lo logramos, Lorenzo. Lo conseguimos. Oye, lástima, después de lo que pasó ayer, no quisiera dejarte de preguntar de Carlos Ursúa. Lo hablamos hace unos instantes con Gerardo Esquivel, repasamos con él la parte académica, la parte de servidor público. Dime la impresión que te dejó la muerte de Ursúa el día de ayer, Lorenzo. No, muy lamentable, Nacho, sobre todo porque Carlos era un amigo de hace tiempo, coincidimos en varios espacios, y lo más dramático para mí es que el domingo después de la marcha, de la manifestación en el centro, en el Zócalo capitalino, vi la foto. Nos encontramos. Sí, nos encontramos con su esposa, nos saludamos, nos abrazamos, quedamos de vernos, y bueno, pues la vida es así, bueno, en fin. Y la vida es muy efímera, pero con Carlos, mira, yo lo conocí, sabía de él, pero lo conocí cuando coincidimos durante 1 año y medio prácticamente en un programa de opinión que se transmitía en Foro TV, y en donde él y yo, como decíamos bromeando, formábamos parte del ala izquierda, ¿no? Del ala izquierdista de esos comentarios. En efecto, en varias ocasiones, pues había casi siempre coincidencias, y de ahí forjamos una amistad que luego, bueno, pues refrendó incluso ya en el trabajo de colaboración. El primer convenio de colaboración que yo firmé como presidente del INE con el actual gobierno fue justamente un convenio con Carlos Ursúa como secretario de Hacienda para que la base de datos biométricos del INE pudiera ser utilizada para autenticar los trámites en el sistema, en el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, ¿no? Y así fortalecer las facultades de auditoría, de fiscalización del Estado mexicano. Y luego, bueno, nos volvimos a coincidir después. Él acababa de jubilarse del TEC y entrar como investigador, como profesor por honorarios en el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, que está muy cerca de Jurídicas. Entonces, es verdaderamente una pena. Un hombre probo, un hombre bueno, un hombre honesto, un hombre congruente, un hombre verdaderamente de izquierda, y además un amigo. Así que pues duele mucho, Nacho, ¿qué te digo? Bueno, pues muchas gracias por esto que compartes, Lorenzo. Te busco hoy en particular por lo que sucedió el domingo. No sé qué impresión te quedó, pero pues qué bueno que puedan haber estas expresiones, y además, vaya expresión, no habíamos visto, digamos, el Zócalo así de lleno, que no sea una convocatoria de Morena, que no sea una convocatoria del presidente. ¿Qué impresión te quedó estando ahí en esta plaza, en el Zócalo capitalino? ¿Fuiste el único orador, Lorenzo? No, bueno, a ver, en lo personal, una experiencia inolvidable, ¿no? De esas de una vez en la vida. Al Zócalo ha ido muchísimas veces desde que era, ¿no? Acompañando a mis padres en las protestas, digamos, para construir democracia y demás. Después, pues en las luchas, digamos, en el 88 con el ingeniero Cárdenas, me acuerdo estar ahí en la marcha contra el desafuero, en su momento, en fin, pues como espectador muchas veces, pero como orador nunca, y es una cosa radicalmente distinta. Ahora, en lo político, digamos, es una gran noticia lo que ocurrió, no porque pueda manifestarse, pues eso es normal, todavía no somos, México no es una dictadura, sino sobre todo por las razones. Es decir, la gente salió a defender la democracia, que es algo muy etéreo, defender las instituciones de la democracia que están bajo ataque, y demostrar pues que la democracia se defiende así, desde abajo. La democracia no cayó de lo alto, me gusta decir. La democracia se construyó a partir de luchas ciudadanas, y le toca en consecuencia a los ciudadanos defender a la democracia frente a los ataques. Cuando una democracia muere, Nacho, siempre hay alguien que quiere desmantelarla, destruirla, los culpables de la muerte de una democracia. Pero también siempre hay quienes por miedo, por indiferencia, porque menosprecian los riesgos, dejan que los primeros actúen. Y lo que vimos el domingo fue que la ciudadanía no va a permitir
los intentos pues de desmantelamiento institucional y de regresión democrática ocurran, ¿no? Sí. Y esas son grandes noticias. Sí, no es, a ver, es muy interesante esto que dices. Entonces puedo concluir que, según tu diagnóstico, la democracia está viva en México. Lo que me llama la atención, hoy lo recuerda Jorge Cepeda. Pero está bajo riesgo, Nacho. Ok, viva, pero bajo riesgo. Nacho, perdóname. Claro, porque, y es más, lo que es realmente preocupante y confirma la existencia de riesgos, es la reacción profundamente autoritaria del presidente y del oficialismo. Lo describía Jesús Silva Herzog en un artículo de ayer. Es que el autoritario, lejos de dialogar, de entender, de discutir, descalifica y agrede. Sí, a ver, está esa parte. Ayer hablamos de la parte del presidente. Hoy me llama mucho la atención el texto de Pensándolo Bien de Jorge Cepeda Patterson en Milenio, que cita el informe del año pasado del Latinobarómetro. 54% de los mexicanos, Lorenzo, prefieren un gobierno que resuelva los problemas, aunque no sea democrático. Según el mismo documento, poco más de un tercio apoya la democracia, que a mí me parece bajísimo, 35% en nuestro país. Casi otro tercio es indiferente al tipo de régimen que a ti y a mí se nos quiera ocurrir, leer o ver, lo que sea, 28%. Y el otro tercio apoya una opción autoritaria, es decir, me queda claro, insisto, perdón que te haya interrumpido por el tema de las cúpulas, ¿no? Para nada. Pero esto también es importante, es decir, la gente, veíamos además hace unos días con López Portillo el asunto del Salvador, cómo es que se sacrifica la democracia por un espejismo de justicia y de orden y de paz. Aquí tenemos también datos tremendos sobre la gente a nivel de cancha, Lorenzo. Absolutamente, es más, déjame agravar incrementar el pesimismo. Tú sabes, el informe del año pasado del Latinobarómetro es el primero después de la pandemia. Es decir, el punto de comparación es el informe de 2019 que se publicó en 2020, ¿no? De entonces, pues, en el Inter no se habían hecho otros informes por obvias razones. Bueno, si comparas el último informe, que se presentó el año pasado, con el previo, México es el país que más descendió o en el que más se incrementó, como quieras verlo, menosprecio o esta indiferencia, para decirlo de alguna manera, por la democracia, lo cual llama la atención. Sí, claro. Y si tú ves todo el resto de los índices, el de la unidad de inteligencia del Economist, etcétera, México está en una fase de degradación muy importante de su calidad, de la calidad de su democracia. Dicho lo anterior, lo único que nos salva de no ser una autocracia en plena forma es nuestro régimen electoral. Y ese es precisamente el que está bajo ataque y el que se pretende desmontar. El presidente López Obrador, en el paquete de iniciativas que presentó, o perfeccionar, ¿no? Pasado, también, Nacho, o sea, desmontar, que va a estar difícil que lo desmonte, porque hay muy buena... No, a ver, si fuera para perfeccionar, venga. Hay alguien ahí, por eso hasta lo cité, lo mencioné, hay quien dice, no, las instituciones sí se tocan. Claro que se tocan si es para mejorarlas, pero claro, si es para desmantelarlas, pues que no se toquen. Y lo que pasa es que lo que se plantea en el paquete de reformas del presidente López Obrador del 5 de febrero es que se vuelve a insistir en el famoso Plan A. Se quiere desaparecer al INE como lo tenemos, se quiere una autoridad electoral con menos facultades y atribuciones, se quiere una autoridad electoral con consejeros. O sea, diríamos, está en riesgo, pero no lo vemos posible, digamos, ni siquiera que estas propuestas prosperen, ¿no? En el Congreso, pues en el corto, en el mediano plazo. No hay manera que pase, pero ¿no? Cuidado, Nacho. Sí, ahí está la alerta, En el 2022, cuando se presentó el Plan A mí me fue a visitar un responsable de las negociaciones de San Lázaro de un partido de oposición, siendo yo presidente del INE. ¿Qué te dijo? Y me dijo, oiga, ¿qué cree que haya que meterle ahora que va a haber reforma electoral? Le dije, pues que no hay que meterle nada. Si la reforma electoral es la que se pretende, que no haya reforma. Más vale quedarnos con lo que tenemos, que no es el mundo ideal, pero funciona bien, a perderlo todo por querer reformar.
y desmantelar las instituciones. Y al final del día la oposición tuvo que votar en contra, amarrarse al mástil, porque la ciudadanía que se manifestó el 13 de noviembre lo obligó a los partidos de oposición. Por eso yo creo que es importante, y esa era parte del mensaje, ciudadanos, vigilemos a los partidos y presionémoslos para que no vayan a negociar a espaldas de la ciudadanía cosas que son innegociables. A propósito de partidos, Lorenzo, un par de preguntas. Le pregunto al analista, ¿fue una marcha apartidista? Sí, fue partidista. Sí, había líderes de partidos, estaba ahí Santiago Taboada. Eso sí. Sí, pero no son protagonistas. Acudieron como ciudadanos. Tampoco caigamos en este reduccionismo de que los políticos no son ciudadanos. Pero no fue una marcha para apoyar a algún partido, alguna candidatura, alguna postura política en específico, ni para condenar alguna candidatura además. No fue en contra ni a favor de nadie. Es más, no fue en contra del gobierno, fue en contra de las iniciativas que ahora está presentando. Dicho lo anterior, mira, y no me vayas a preguntar quién, porque no te lo voy a decir. ¿Quién? Pero a mí me dio muchísimo gusto encontrarme un par de viejos colegas. No seas así, Lorenzo, no me hagas eso, no me cuentes el chisme y no el chismoso, no seas así. No, pero a ver, te voy a decir por qué. Porque no quiero que por una imprudencia mía sean objetos de una purga política en su partido. Dos viejos colegas de las luchas universitarias que hoy no solo están en Morena, sino cumplen algún tipo de responsabilidad. Y me los encontré allí y les dije, ¿qué hacen aquí? Y me dijeron, es que hay que defender lo que nos permitió llegar a nosotros al poder. O sea, de Morena, digamos, ¿son funcionarios públicos? No, que son, digamos, afines, que cumplen alguna responsabilidad en el morenismo. En el morenismo, déjame decirlo así. Bueno, queríamos que se nos fue volando el tiempo. Lorenzo, un par de preguntas más que para mí son muy, muy importantes. Sí, claro. ¿Qué te parece el INE de la presidenta Tadei? Bueno, me parece un INE que afortunadamente en su estructura está a salvo, es decir, no prosperó el intento de desmantelamiento de la estructura del INE, y el Servicio Profesional Electoral, que es el que garantiza el trabajo de campo, está incólume. El problema que hoy estoy viendo y me preocupa mucho es la incapacidad o la falta de disposición que está existiendo entre quienes integran el Consejo General para lograr acuerdos. Hacer acuerdos es algo bien complicado, Nacho. O sea, mira, a mí no me lo van a decir a mí. Yo estuve presidiendo el INE durante 3 integraciones distintas, con personalidades muy fuertes en el propio Consejo, y construir acuerdos es bien difícil. ¿Te acuerdas de aquella frase de von Bismarck, no? No preguntes cómo se hacen las leyes, igual que no quieres saber cómo se hacen las salchichas. Bueno, no preguntes cómo se logran los acuerdos, porque es muy complicado hacerlo. Y hay que dedicarle todo el tiempo. Sí. A mí me preocupa, bueno, sin duda, a mí me preocupa muchísimo que acuerdos básicos que son indispensables para proyectar una imagen de una institución fuerte, robusta, diversa, pero que logra tomar decisiones, como nombrar a los titulares de las direcciones o al secretario ejecutivo, no hayan logrado procesarse. Y eso manda un muy mal mensaje, porque manda un mensaje de que entre 11 consejeros no logran ponerse de acuerdo en las cosas más elementales. Creo que lo que les está faltando es escucharse, construir y asumir que las decisiones en un colegiado jamás pueden ser producto de la imposición. Y eso puede provocar un inmovilismo y malos mensajes. Eso sí me preocupa, porque la credibilidad que hoy tiene el INE tardó muchísimo en construirse. No fue sencillo, pero la pueden perder muy rápido. Y si eso ocurre, pues esa credibilidad va a ser indispensable para poder enfrentar las presiones que todos los días están recibiendo y van a recibir, ¿no? Entonces, eso me preocupa mucho. Y última pregunta, que vas a necesitar 30 minutos para responderla. No lo tengo, pero por lo menos déjame una idea. Nos preocupa a todos. ¿Cómo evitar que el dinero del narco esté en las campañas de este año? Mira, más que el dinero, porque el dinero deja huella y el INE tiene elementos para poder verlo, aunque por supuesto hay dinero que no deja rastro, pero en general sí. Más que el dinero, Nacho, a mí me preocupa la intervención del crimen organizado, tratando de incidir
Por un lado, en la organización, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, el INE, a pesar de la presencia del crimen organizado, siempre ha podido instalar las casillas en donde debe instalarlas y con quienes deben integrarlas. Pero hay que estar muy atentos para que el crimen organizado no impida el despliegue organizacional del INE, pero sobre todo para que no incida en las campañas. Hemos visto algunos ejemplos ya en el 2021 que son muy preocupantes. Por ejemplo, el caso ese que se documentó periodísticamente de una candidata en Valle de Bravo que fue secuestrada, luego la liberaron, pero a condición de que no hiciera campaña. Pues esta chica se fue a encerrar 2 meses a su casa y perdió, por supuesto, la elección. Es decir, esa intervención en la que el crimen organizado inhibe la participación, empuja candidaturas, ese es mucho más preocupante, y eso requiere de una acción no del INE, y no solo de los partidos, sino del Estado en su conjunto. Y me da la impresión... Oye, o de los sacerdotes, o de los arzobispos. Bueno, de todo mundo, pero lo que... No, o sea, te lo digo por los acuerdos a los que están llegando en Guerrero, en Toluca, en Morelos. Me queda claro y lo tengo presente. El combate al crimen organizado es un problema del Estado y de la sociedad en su conjunto. A mí me preocupa que no existan los diagnósticos precisos y que toda la acción pública frente a este fenómeno de cara a estas elecciones sea a ciegas. Ya. Porque entonces sí podemos tener un problema. Ojalá y ojalá las instancias responsables de la seguridad garanticen un contexto de paz pública y de gobernabilidad democrática que nos permita recrear la democracia una vez más en paz. Lorenzo Córdoba, gracias, te mando un abrazo, hablamos luego. Otro fuerte, gracias. Nacho, cuídate, chao. 1:43. Las noticias de una. Ahora sí, Glo. Buenas tardes, Nacho. La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, anunció que deja la coordinación del programa de gobierno de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Maínez. ¡Qué fuerte ese tuit de hoy de Patricia Mercado, la todavía senadora! Sí. Después de que se anunció que viene Gibran Ramírez, Sandra Cuevas, Alejandra Barrales, después de tantas cosas, Patricia Mercado dice... Adiós. Ahí se ve, digo, ella va a ser, hasta donde sabemos, no creo que le quiten eso, ¿no? Diputada, sería parte de las candidatas a la Cámara Baja por Movimiento Ciudadano, pero es una crítica, sin ser crítica, digamos, tan frontal, pero ya nos dio a entender por qué toma esa decisión. Qué fuerte, ¿eh? Es una postura, dice que fue porque él ya tiene, o sea, Álvarez Maínez, los insumos para salir a hacer propuestas concretas a partir del 1 de marzo. Él aprovechó también para agradecerle y pues prácticamente dijo, lo nuevo también de ser y tener actitud hacia la diversidad de opiniones y capacidad para dialogar. Oye, ella siempre estuvo en desacuerdo de cualquier candidatura para Roberto Palazuelos, cuando él aspiraba a gobernar Quintana Roo y hoy a ser senador. Entonces también digo, no ha querido hablar, ella decidió no hablar, con el tuit es suficiente, dice, pero ya yo creo que ya habrá oportunidad para que dé más detalles al respecto. Durante su registro ante el INE como candidata presidencial del PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez le mandó este mensaje al presidente López Obrador. Por nuestra parte, tengan la confianza de contar con un árbitro electoral ciudadano e imparcial que garantizará el mandato de organizar las elecciones cumpliendo los principios rectores de la función electoral y el más alto sentido de responsabilidad y de amor por nuestro país. No crean que le cambió la voz a Xóchitl Gálvez. No. Escuchábamos allá a Guadalupe Tadei, que era la presidenta del INE, como reacción al registro de Xóchitl Gálvez. ¿Qué dice un tribunal federal respecto a Emilio Lozoya, Glo? Pues canceló la prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en el único proceso que le queda vigente, Nacho, que es este de la red de corrupción de Odebrecht, que ya sabemos, no queda claro si lo va a poder llevar en libertad. La información se sigue desarrollando y estaremos pendientes para saber qué pasa. Oye, ¿qué con estos cateos de la Marina al sur de la Ciudad de México en torres habitacionales? Pues Martí Batres no sabe exactamente cuál fue el motivo, pero ya el gobierno de la Ciudad de México solicitará a las autoridades detalles sobre pues qué pasó en estas torres de 2 alcaldías cuando agentes de la Fiscalía General de la República junto con marinos realizaron operativos en diferentes torres de Benito Juárez y Cuauhtémoc. Y una mujer policía y su hija de 8 años fueron asesinadas este martes cuando la llevaba a la escuela en su día de descanso en Celaya, Guanajuato, donde ya suman 10 policías asesinados en lo que va del año. Este ataque se da un día después de que el fiscal general del estado, Carlos Amarripa, anunció la detención de 2 células criminales que estarían relacionados con ataques a policías.
Esto no es un noticiero. Gracias, Glo. Gracias por esta información. Bueno, oigan, a propósito de estos pactos de los que hablábamos, Alex, vamos a escuchar al arzobispo de Toluca, Máximo Martínez. Él es arzobispo auxiliar de la arquidiócesis de la capital del Estado de México. Él llamó a los grupos del crimen organizado que radican en el Edomex a tener un diálogo por una construcción de la paz con el gobierno estatal de la maestra Delfina Gómez del partido Morena. Pidió a las autoridades atender la falta de trabajo para que la población desempleada no sea atraída por el crimen. Se le invitaría a que lo hiciera. ¿Sí, que lo analizarían esta posibilidad? Que lo analice y que ojalá, ¿verdad? Y no falte el pan en la mesa de todos para que no sea por falta de trabajo que se vayan con los narcos. Bueno, esto en el Estado de México. Al lado, Guerrero. Lenin Ocampo es reportero del sur de Guerrero. Lenin, ¿qué video? El de la masacre allá en Guerrero, una masacre de la que hablábamos al principio de este programa, perpetrada, según se sabe, por los tlacos. Dime, por favor, ¿qué sabemos? Dime, por favor, qué impresión te queda y qué has podido reportear sobre esta masacre allá en tierras guerrerenses. Oye, pues sí, ¿no? Es parte de un video que refleja lamentablemente lo que está pasando en el estado de Guerrero, donde con toda impunidad los grupos de la delincuencia, sea tlacos o familia michoacana, se mueven, ¿no? En toda esta parte de nuestro estado. Y hoy lo que estamos viendo, pues fue esta situación de este video donde al menos se observan a 16 personas aproximadamente, ¿no? Donde el mismo grupo los pone en una pira y también les prende fuego, y sobre todo también con las amenazas, ¿no? Las amenazas de que voy por ti, Pescado, que es el jefe de la familia michoacana, y también como una respuesta tal vez del ataque que hicieron hace unas 3 semanas en una población de San Miguel Totolapan, donde también un padre que también estuvo en estas negociaciones para pacificar Pancingo, denunció la muerte de al menos 8 personas que fueron calcinadas en este mismo territorio. Lo que sabemos que es en la parte que colinda San Miguel Totolapan y Arcelia. Arcelia es prácticamente el bastión de la familia michoacana, y San Miguel Totolapan es el municipio donde hace creo que un año y medio mataron al alcalde y también a 19 personas en parte de esta guerra que hubo, y no sé si lo recuerdan, ¿no? Fueron 20 personas que fueron masacradas en San Miguel Totolapan, y que eso da inicio a esta guerra que tienen estos dos grupos, ¿no? La familia michoacana, el grupo de los tlacos, que ahora se autodenomina Federación Guerrerense, y que lamentablemente pues los videos que están circulando pues, son verídicos, ¿no? Son al menos 16, 17 personas que se ve, ¿no? Pues ahora sí que la impunidad que existe, te digo la impunidad sobre todo porque hay un nivel de seguridad, de ejército, de Guardia Nacional, policía estatal en las calles, pero realmente no hacen nada, ¿no? Realmente no, ni previenen la delincuencia, y tampoco, ya que está esta situación, llegan a ayudar a los pueblos. Ya. Estos pueblos de San Miguel Totolapan han denunciado constantemente que son acosados por los dos grupos, los tlacos y la familia michoacana, y denuncian, y el Estado, en lugar de ayudarles, pues prácticamente les quita, ¿no? Las bases de operaciones, las bases de seguridad. Y un ejemplo, lo que estamos pasando es esta imagen en la mañana, que es en una comunidad que se llama Las Tunas. Esto es ahí entre San Miguel Totolapan y el municipio de Arcelia, donde tienen un enfrentamiento desde hace más de un año. Más de un año. Lenin, te agradezco muchísimo el reporte. Queríamos tocar base contigo después de estas imágenes. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Pues muchas gracias, y gracias. Imágenes muy fuertes, muy ¿no? Fuertes, que muy fuertes. En otro país. Totalmente, no, totalmente. Son imágenes de verdad devastadoras de esta cotidianidad, de esta violencia allá en Guerrero. Es Lenin Ocampo, reportero del sur de Guerrero. 1:50. Esto no es un noticiero. La última vez que conversé con Alejandra Barrales, aspiraba a gobernar la Ciudad de México por el PRD, y hoy eres fosfo, Ale. ¿Cómo estás? Querido Nacho, qué gusto saludarte, y te acuerdas muy bien. Efectivamente, ahora ya andamos con nuestros tenis fosfo. ¿Qué tal te quedan esos tenis fosfo? Que ya te vi. ¿Qué tal te quedan los tenis? ¿Sí están cómodos? Súper bien. Ya atinaron a mi número exacto. ¿Qué número eres? ¿Qué número eres?
Soy del número 3, bueno, menos de 3. Compro 3 para que no se vea tan chiquito, pero en realidad caso del 2. Oye, ¿cómo? Explícame, ¿cómo llegaste a Movimiento Ciudadano, Alejandra? Pues mira, la verdad es que no es tan descabellado, no es tan sorpresivo, porque efectivamente en esa ocasión que tú bien señalas, en el 2018, donde contamos con el apoyo de casi más de 1,5 millones de chilangas y chilangos que me apoyaron para ir a la jefatura, en esa ocasión Movimiento Ciudadano me hizo su candidata. Yo iba con ellos, te acordarás, en aquel entonces, y bueno, pues sí. Ya desde ese momento, y desde tiempo antes que ya conocía a Dante, el dirigente de aquel entonces que yo lo conocí, era Convergencia, bueno, pues realmente yo he compartido la agenda de Movimiento Ciudadano desde hace mucho tiempo. Es una agenda progresista que coincide mucho con mis causas. Tú me conociste siempre trabajando por las mujeres, trabajando por los trabajadores, los temas sindicalistas, los temas de niños. Y bueno, pues es una agenda que hoy pareciera que el único partido que está impulsando, por ejemplo, los temas laborales, pues es solamente Movimiento Ciudadano. Entonces, sí tenemos muchas cosas en común. Han habido críticas. Dime, por favor, ¿qué te pareció el tuit que publicó hace unos instantes la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano? ¿Es una reacción a tu candidatura y lo de Sandra Cuevas y lo de Gibran y lo de Palazuelos? ¿O tú qué piensas de todo eso, Alejandra? Mira, la verdad desconozco cuáles sean las razones. Yo conozco a Pati, tengo el gusto de conocerla desde hace muchos años. La conocí haciendo sindicalismo. Ella, desconozco si lo sigue siendo actualmente, pero bueno, era compañera de un dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas. En aquellos tiempos impulsábamos una lucha, una defensa. Tuve oportunidad de conocerla y de compartir muchas luchas en ese mismo sentido, mujeres, sindicalismo. Después estuvimos como compañeras en el gabinete de Miguel Ángel Mancera, gobierno de la ciudad, así es, y siempre ha sido para mí una gran compañera. ¿No has hablado con ella? ¿No te ha dicho nada respecto a esto? No. ¿A ti te parece buena idea la fórmula con Sandra Cuevas? Mira, a mí lo que me parece buena idea es la fórmula con una mujer que esté dispuesta a trabajar, una mujer que lo que yo conozco también de Sandra, es que pues es echada para adelante, defiende causas que son importantes para la ciudad. Ella tiene, hasta donde conozco, pues un trabajo importante con la gente, ha abierto casas de recuperación para jóvenes en temas de adicciones. Entonces, bueno, pues también ahí, si esas son sus causas, si ese es el trabajo que ella ha hecho, sin duda yo coincido, y me parece que es muy importante que juzguemos a la gente por sus resultados, por su trabajo, y eso es lo que yo hoy conozco de Sandra. Me da la impresión que figuras como ustedes dos en la Ciudad de México, con los perfiles que tienen y con las historias que tienen, hasta cierto punto ensombrecen la aspiración de Salomón Chertorivsky a la jefatura de gobierno. Es más nota hablar de ustedes, es más nota verlas ahí con Dante. E incluso en el evento estuvo también Salomón y creo que no figuró tanto como sí ustedes y la apuesta que tiene Movimiento Ciudadano en lo legislativo. Y las posibilidades, por supuesto. Mira, yo creo que en este proceso y en todos debiera de tratarse más de un tema de ideas, de causas. Es inevitable pensar también en las personas, quienes actúan, quienes impulsan estas causas. Pero bueno, además con Salomón yo también tengo otra historia larga de encuentros, de coincidencias. Nos conocimos trabajando para combatir la pobreza en Michoacán. Ayer tuve oportunidad de recordar que éramos veinteañeros cuando nos conocimos. Van a hacer campaña juntos, me imagino. Vamos a trabajar juntos, claro que sí, y hoy la causa pues es la ciudad. Queremos que esta ciudad vuelva a ser una ciudad de vanguardia como alguna vez lo fue. ¿Dónde estabas, Alejandra? ¿Dónde estuviste todos estos años? Pues estuve y espero seguir estando en modo mamá, ahora tal vez no de tiempo completo. Me di permiso después de esa elección y de ese proceso que fue bastante desgastante, bastante reñido. Pues me he dedicado de tiempo completo a ser mamá, he estado estudiando, me he seguido preparando, he incursionado ahí ahora emprendiendo. Ahora soy empresaria, aprendiéndole a todos esos temas. Y bueno, pues lo más importante es que nunca me he desentendido. ¿En España? De la ciudad. ¿Estuviste en España?
En España estuve estudiando una maestría, obtuve una beca en la Complutense, antes del COVID la obtuve, la había venido posponiendo y tuve la oportunidad de poder regresar a terminar con un posgrado. Bueno. No han pasado más de 3 meses que yo me haya mantenido fuera de esta ciudad, no la he dejado y no la voy a dejar. Bueno, ahí está, Alejandra Barrales. Gracias por tomarme la llamada, estaremos platicando, ya las campañas el 1 de marzo arrancan con todo. Esta noticia llamó, por supuesto, la atención y te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada, Alejandra. Con mucho gusto, te mando un abrazo, Nacho. Hasta Igualmente, luego. Alejandra Barrales, 1:57, nos vamos, hasta mañana.